Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio para mí estar nuevamente aquí. Y los voy a invitar a que tomen su escritura y la abran en el libro de Hebreos. Y vamos a dar lectura, capítulo 2, versos del 6 al 9. Hebreos 2, del 6 al 9. Amén. La palabra del Señor dice: pero alguien testificó en cierto lugar, todos juntos, diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Oremos. Padre Celestial, en esta hora te damos muchas gracias porque nos permites estar aquí en tu casa, porque podemos escuchar y leer tu palabra. Te rogamos que seas tú el que mueva mis labios y que seas tú el que prepare los corazones. Guíanos en tu santa voluntad y haz como a ti te place, oh Dios nuestro. Todo esto lo rogamos en el poderoso nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden tomar su lugar. Si prestaron atención a sus boletines, el sermón se llama Libertad en Cristo, o Libres en Cristo. Y va muy ad hoc con lo que estábamos celebrando el jueves pasado, que vimos a las hermanas con sus trajes típicos, a los niños hasta con sus trencitas, platillos típicos, y todos nos la pasamos muy bien. Díganme si no se la pasó muy bien los que vinieron, ¿amén? Amén. Fue un tiempo de convivencia y de gozo. Fuimos unánimes, un solo cuerpo, celebrando juntos a Dios, pero estando en una nación libre. Algo que pues no todas las personas tienen, y por eso le agradecemos a Dios. Me gustaría leer una definición respecto a la palabra libertad. La Real Academia Española dice que es la facultad natural que tiene el hombre para obrar de una manera o de otra, o de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Entonces somos libres, pero también somos muy responsables de lo que somos. Pero hoy en día somos libres, o no, las personas que están allá afuera son libres, pues para elegir cómo vestirse, para saber qué comer, qué estudiar, qué religión profesar. Tenemos esa libertad, pero sin embargo, hay una esclavitud más allá de la de física, la esclavitud al pecado. Sabemos que el pecado está asediando al ser humano desde el principio, como lo veíamos en las predicaciones del pastor Mario, desde Adán y Eva, Caín y Abel, cuando viene el diluvio con Noé. ¿Qué sucede? El pecado está constantemente en la humanidad, ahí, presente, casi robándose el protagónico, pero Dios siempre está presente también. Pero entonces, cuando la caída del hombre ocurre, tenemos una naturaleza pecaminosa, y esa naturaleza hace que las personas de afuera, porque cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, es erradicada. Sin embargo, tenemos la tendencia todavía a pecar. Y eso es lo que hoy vamos a abordar, pero desde el libro de Hebreos. Que necesitamos comprender que las personas de afuera necesitan a Cristo, pero todavía nosotros le seguimos necesitando.
Les pido que me acompañen ahí mismo en el libro de Hebreos, capítulo 3, versos del 12 al 14. Les voy a dar lectura. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Aquí está hablando primero del sacerdocio de Jesucristo, que es superior a Moisés, versos antes, y luego continúa hablando acerca de Moisés y de algo que sucedió con el pueblo de Israel, algo que comúnmente también puede suceder con nosotros. Y hoy aquí se está refiriendo a que, hermanos, a los destinatarios del libro de Hebreos, no sean como el pueblo de Israel, que siendo el pueblo escogido, que siendo de todos el más preciado para el Señor, de siendo libertado en muchas ocasiones, que fue lleno de misericordia, que fue puesto en eminencia, que les dio todo. Y aquí está haciendo referencia a Números 14, cuando lo sacó de la esclavitud en Egipto, cuando estaban en el desierto, que se olvidaron de aquel que los sacó de la esclavitud y ellos tuvieron que ir a su idolatría. Sus corazones se llenaron de incredulidad y por eso ya no les era posible. Y más adelante leemos en el 16 que ellos fueron quienes provocaron a Dios. ¿Y qué les hizo? ¿O cuál fue su condena? No ver la tierra prometida, siendo que ellos tenían pues una promesa, pero fueron incrédulos. Dice la Escritura que endurecieron sus corazones, conociéndole, habiendo visto milagros, teniendo la nube, habiendo tenido el maná, no le creyeron. Habiendo visto las maravillas que el Señor hacía, que no eran como otros dioses, habiendo levantado a Moisés con muchas deficiencias, le dudaron. Y les recordaba esto, que no es necesario que seamos de esta manera. Le doy lectura al 16 que dice, ¿fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Es muy impresionante cómo el pueblo, preciado por nuestro Señor Jesucristo y Señor y Dios y Creador de todas las cosas, fue hallado falto. Y esto es para hacerles memoria de que el pueblo de Israel falló. Ustedes también pueden estar en riesgo, porque todos estamos en riesgo, porque el pecado sigue presente. Así que presten atención. Y continúa leyendo en el 4, que dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Gracias a Dios que a los suyos fue y no le recibieron, porque eso nos dio que la potestad de ser hechos también hijos de Dios. Nosotros los gentiles fuimos salvados o alcanzados para escarmiento de estos incrédulos, de ellos que no creyeron en el Mesías, porque les era tan difícil, porque sus corazones habían sido endurecidos. Pero nosotros, ahora sí que por suerte, que no es suerte, que es el propósito del Señor, fuimos comprados, fuimos injertados y hoy en día somos salvos. Pero temamos para que permanezcamos en la promesa de la salvación, porque Jesucristo ha muerto por cada uno de nosotros y también por los que están afuera, pero es necesario que constantemente
examinemos nuestros corazones. Y más adelante empieza hablando de la Escritura. Y yo les voy a leer el 12 y el 13, pero si quieren pueden anotar el resto. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y esto lo podemos ver cómo el Señor ha discernido el corazón del hombre desde el principio. Cuando Adán y Eva, Él vio y les preguntó y vio lo que estaba dentro de sus corazones. Cuando Caín mató a Abel, de igual manera, supo que algo dentro de su corazón estaba fallando. Cuando se dolió en su corazón porque la humanidad estaba corrompida completamente antes del diluvio, tuvo que haber puesto atención en los corazones. Y el día de hoy el Señor sigue examinando cada uno de nuestros corazones, porque es necesario que el Señor lo haga, porque es su voluntad hacerlo. Pero ¿para qué lo hace el Señor? Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y ser una iglesia santa, pues, ahora sí como lo diríamos, pues no es cualquier cosa ni son enchiladas. Yo no sé por qué dicen que son enchiladas y a mí se me hacen muy difíciles, pero es una expresión que dicen que son muy fáciles. No son enchiladas entonces, hermanos. Ser una iglesia santa implica que todos los días hemos de ser pasados por el filtro de Dios. Como cuando van a los aeropuertos, ¿no les pasa que ahora con todo el terrorismo hay un detector de metales, que tienen que quitar el cinto, hasta los zapatos? Bueno, pues tal vez todos los días debiésemos pasar por el detector de pecados o el detector de santidad. Si todos fuésemos bien santos, va a aparecer en verdecito. Todos los días. Pero no por obras o porque sea algo, digamos, necesario para la salvación, sino porque tenemos un compromiso al amarle a Dios, porque le amamos porque Él nos ha amado primero. Y entonces la santidad debiese ser un acto en respuesta al amor de Dios, no una obligación, sino Él me ama, yo le amo y todo lo demás está en segundo plano. Si el Señor me dice que ya no vuelvo a comer tacos, aunque a mí me gustan los tacos, pues ya no los voy a comer. Y espero que el Señor no se lo diga a nadie, porque son muy ricos los tacos. Pero a esa altura, de que si el Señor dice algo, no importa lo que me cueste, no importa lo que implique, yo lo he de hacer. Para el pueblo de Israel era muy fácil, si lo vemos desde acá afuera, ¿no? Era muy fácil, pues, obedecer a Dios. Pero no, porque tenían cultura, medio ambiente, que por años habían estado bombardeados. Salen y lo extrañan. Y eso hace que empiecen a suceder cosas en sus mentes y en sus corazones y le fallan a Dios. Nosotros hemos sido sacados también de perdición. Dicen que somos lo vil y despreciable. Sí, qué bonito es para el escarmiento de los incrédulos, pero lo vil y lo despreciable. Algo que yo tengo bien claro es que yo soy la pecadora número 1. No puedo ir a condenar a las personas sin entender mi condición. Mi condición es vil y despreciable. Y si hago, a mí me gusta mucho ese texto, casi siempre lo menciono. Si hago lo que tengo que hacer, ningún mérito tengo. Buen sierva o siervo, inútiles somos, porque hicimos lo que teníamos que hacer. Y eso implica la santidad. No hay ninguna recompensa así, digamos que para hacerlo por interés. Dios es bueno y nos bendice aún sin merecerlo. Pero esto es desinteresado, es la respuesta a Dios ante su amor. Si continuamos leyendo, en el 13 dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
Algún día vamos a tener que darle cuenta a Dios de lo que hicimos con nuestras vidas, los que son padres con las vidas de sus hijos, y si son abuelos con las vidas de sus nietos, y etcétera, ¿no? Así que entre más años, más responsabilidad. Pero cuando éramos niños, era fácil hacer una travesura y tratar de que no se dieran cuenta los papás. Y si se daban cuenta, decíamos, yo no fui. No es cierto, fue alguien más. Y si tenían un hermano, le echaban la culpa al hermano. Cuando fuimos adolescentes, nos es más fácil esconder ciertas cosas. Te decimos la verdad a medias, como papá. Y a los amigos decimos lo que nos conviene para no quedar mal. Como adultos, se empieza a disculpar porque, bueno, yo no le puedo decir a mis padres tal cosa y oculto esto porque se preocupan, se enferman. El hecho es que siempre estamos ocultando cosas como seres humanos. Nunca decimos la verdad y probablemente nunca nadie nos conozca al 100%. Y pues, hasta cierto punto hay muchos dichos que dicen, nunca terminas de conocer a nadie. Pues déjeme decirle, hermano, que si hay alguien que lo va a conocer 100%. A lo mejor ni usted, porque a veces decimos, yo no sabía que era capaz de hacer tal o cual cosa. Pero el Señor sí. El Señor sabe que usted sí es capaz de hacer tal o cual cosa. Sabe lo más perverso que usted puede llegar a ser y que no se imagina, pero lo más bondadoso, lo más humilde, lo más amoroso que usted también puede llegar a ser. Porque todo al Señor le es descubierto, desnudo. No hay nada que se oculte de nuestro Señor. Y eso implica nuestras debilidades, nuestros defectos. Las cosas que por más ocultas que las tengamos, el Señor sí las conoce. Yo tengo las mías y a lo mejor no las van a notar, pero el Señor diariamente las ve. Así como las de ustedes, diariamente el Señor las ve. Pero por algo, Jesús vino a la tierra. Y es algo que a mí me encanta, cómo explica el libro de Hebreos a Jesucristo como el sumo sacerdote. Porque si recordamos cómo funcionaba todo esto, había un mediador por los pecados del pueblo, pero ese mediador pues era pecador también. Ofrecía primero por los suyos y luego por los del pueblo. Porque si entraba con pecado, moría. Pero en este caso, hay un sumo sacerdote sin pecado, un sumo sacerdote que nos conoce tal cuales. Y en Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor Jesús vino a esta tierra y triunfó contra el pecado y nos dejó un ejemplo a seguir, porque aunque era Dios, dice que se despojó a sí mismo. Digámoslo así, todos los privilegios de ser Dios no los tomó y vivió como nosotros. A mí me encanta el de las 7 palabras porque nos recuerda la humanidad de Cristo. Jesús tuvo sed, Jesús lloró, Jesús como nosotros, a lo mejor un día le dio gripa, aunque no lo dice la Biblia, porque fue humano. Quiere decir que Él entiende los conflictos que podamos tener emocionales, físicos, espirituales. Él los entiende. Yo recuerdo mucho cuando era más chavita, como de 12, 13 años. Es que mamá, tú no me entiendes. Y es que ¿para qué te lo explico si no me vas a entender? Bueno, el Señor sí nos entiende. Cuando la esposa le dice al esposo, es que es así, tú no me entiendes, no, es que tú no sabes cómo yo me siento, si tú llegas a la casa y no me saludas, o no sé, el Señor sí sabe cómo se siente. Porque todo le es manifiesto a nuestro Señor. Pero lo más preocupante, o lo que nos debiese importar, es que Él está presente las 24 horas del día con nosotros. Si nos ponemos a meditar en qué consiste nuestro día y si le damos la gloria a Él en todo nuestro día,
a lo mejor pues todos saldríamos por esa puerta llenos de vergüenza, porque no le dedicamos o porque no le honramos con pensamiento, palabra, obra. Pero Él nos sigue entendiendo. Pero que no se entienda que por el hecho de que Él nos entienda podemos ser negligentes, sino el hecho de que Él nos entiende es para una sola cosa, y es para perdonarnos y para ayudarnos. Porque Él se compadece de nuestras debilidades, pero como debilidades debemos ser fortalecidos por Él. Sabemos que si por nosotros mismos no lo vamos a lograr, pero nuestro Señor nos da la capacidad de lo que creemos imposible. Por eso es que para Dios nada es imposible. En cuanto a eso, en cuanto a agradarlo a Él, no sea difícil, Él va a poner lo que necesitemos para lograrlo. Pero Dios quiere un corazón dispuesto. Dios necesita una iglesia santa, pero para que eso ocurra, primero tiene que haber disposición. Y que si fallan, no se sientan avergonzados, sino se sientan amados y comprendidos por el Señor. Porque eso es lo primero que tenemos que entender, que su amor se aplica en todo el sentido de la palabra. Y que como lo leí ahorita en la definición, si bien somos libres, también somos responsables. Entonces, si somos responsables y vamos a dar cuentas, tenemos que ser bastante cuidadosos con nuestra vida, con nuestro corazón, en el camino santo fijado por Dios. Es como una empresa, le tienen que rendir cuentas a Hacienda, sino ¿qué pasa? Pues se las pueden hasta quitar. Entonces nosotros así debiésemos de sentir la importancia de rendirle cuentas a Dios, como si mereciera cárcel, que sintamos ese temor de fallarle, pero no porque Él nos vaya a castigar, sino porque Él ha dado tanto por nosotros que debiésemos corresponderle con ese mismo amor. Pero también necesitamos amarle más. Y si es necesario que le amemos más, pues pidámoselo al Señor. En el 5 voy a explicar un poco acerca de este sacerdocio de Jesucristo. Si gustan acompañarme, vamos a leer del 1 al 9. 5 del 1 al 9. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por los del pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que ha sido llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Él le dijo: Tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres el sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquí está respaldado por la Escritura lo que les comentaba. Jesús aprendió la obediencia siendo Dios. Y fue el autor de la salvación que hoy disfrutamos, porque es verdaderamente algo que disfrutamos. Pero a mí me fascina la parte, el 2, que dice: para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Somos débiles delante de Dios, pero somos comprendidos. Ese amor que Dios nos ha entregado en la cruz
debiese ser el motor que día a día nos recuerde que hay un compromiso y que no seamos como el pueblo de Israel, que fue negligente, que fue incrédulo, que no valoró lo que Dios estaba haciendo por ellos. Y aunque no le vemos, y aunque no lo podemos tocar, aún le conocemos. Y como le conocemos, nos es necesario que el Señor examine nuestros corazones. Y con eso quiero terminar, haciéndoles un llamado a la reflexión en cuanto a nuestros corazones. Si estamos buscando realmente el complacer a Dios con absolutamente todo lo que somos, o si tenemos aún debilidades, que yo reconozco que yo tengo debilidades, en las cuales yo necesito que mi sumo sacerdote se siga compadeciendo y me tome y me enseñe por la senda en la que he de andar. Y si es así, oremos. Señor, mira estos corazones dispuestos a entregarse a ti en 100%, Señor. Padre, muchísimas gracias por tu amor. Gracias porque tú eres tan fiel y tan bondadoso. Tómanos y perfecciónanos a tu imagen. Queremos honrar, queremos ser de olor fragante a ti. Queremos ser santos. Queremos conocerte más. Fortalece nuestras vidas para que esas debilidades no prevalezcan en nosotros. Necesitamos más de ti, más de tu Santo Espíritu. Perfecciónanos a tu imagen. Te anhelamos, oh Dios. Te necesitamos. Sé tú glorificado. Porque queremos Señor, extiende tu mano y bendícenos. Que tu paz, tu amor y tu gracia sigan llenándonos, no solo nuestras vidas, sino también nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.